Listo. Entonces, voy a tratar de dar un poquito de espacio en el tiempo que nos queda para que ustedes puedan de pronto como tomar apuntes y como reseñar. Entonces, miren, en la segunda semana, se llama la semana de la nidación o semana de la implantación. Nidación o implantación. Voy como a referirme básicamente a los procesos que ocurren en la segunda semana. Entonces, en la segunda semana, nidación e implantación. Cuando uno habla de nidación e implantación, pues primero debe de hablar de una consideración importante, y es que el útero en esa etapa, específicamente el endometrio, que es donde se lleva a cabo la nidación, está bajo la acción de la progesterona, que es la que la prepara para eso. Acuérdense que la progesterona es producida por el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo genera la progesterona adicional hasta que lo pueda hacer la placenta para que él esté dispuesto, obviamente, a permitir la implantación. Otro aspecto importante relacionado con la implantación tiene que ver, primero, hay una serie de cambios que le ocurren a la mucosa uterina, o lo que hemos denominado sencillamente como el estroma endometrial. Segundo, hay una serie de cambios que le ocurren al embrioblasto. Específicamente, entonces voy a hablar de lo que le va a pasar al epiblasto y al hipoblasto. Y tercero, hay una serie de cambios que le ocurren al trofoblasto, que es básicamente la placenta. Entonces, siempre que vayamos analizando eso por días, pues obviamente vamos a tener en cuenta qué es lo que realmente está pasando como del día a día, que eso es una parte pues como crucial que ocurre en esta semana, que creo que usted lo tiene ahí señalados como el día 8, lo que está pasando el día 9 y lo que está pasando sucesivamente. Entonces yo les voy a hacer como un resumen de manera rápida de lo que pasa como en cada día, para que tengan en cuenta. Entonces, hablemos del día 8. El día 8, entonces, ¿qué tenemos? Que apenas el blastocisto, llamamos blastocisto a lo que va a estar formado por la masa celular interna, la celular externa y el blastocelo. Entonces, está parcialmente impuesto allí. ¿Qué pasa entonces con el trofoblasto? El trofoblasto se ha dividido en dos capas, citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Así se denominan esas capas. Esas guardan relación, obviamente, con el saco vitelino y guardan relación con la cavidad amniótica. ¿Qué le está ocurriendo básicamente al blastocisto, de manera específica al embrioblasto? Ahí se van a formar dos capas. Una capa que se llama la capa hipoblástica y una que se llama la capa epiblástica. La epiblástica está encima, obviamente la hipoblástica está abajo. Entonces, hay un conjunto, pudiéramos decirlo, de células del epiblasto que obviamente se van a diferenciar y van a formar lo que va a ser la cavidad amniótica. Eso es importante que ustedes lo tengan. Esas células epiblásticas, pues obviamente van a lograr la formación de lo que van a ser el amnioblasto. En esa etapa inicial, el estroma endometrial tiene una alta producción ¿de qué? De glucógeno y de moco en abundante cantidad, que le garantiza tener el útero preparado para el proceso real de la anidación. Entonces, pudiéramos decir día 8, formación entonces de los amnioblastos, formación del epiblasto, formación del hipoblasto, sincitotrofoblasto y citotrofoblasto. Y el endometrio está produciendo glucógeno. Ahí estamos como dando razón de lo que le está pasando a cada uno de ellos. Si nosotros nos vamos a lo que acontece el día 9, hay un fenómeno bien interesante. Resulta de que en el día 9 ya el blastocisto, es decir, lo que hace el embrión, se ha introducido más dentro del endometrio, ya está más metido allá. En el día 8 uno como que alcanzaba a ver que se estaba introduciendo allá. En el día 9 él se ha introducido totalmente hasta el endometrio. Y obviamente hay una cosa muy importante. Comienzan a aparecer una serie de estructuras de índole vascular procedentes del endometrio. Pues para que quede claro eso. Esas estructuras iniciales que provienen del endometrio, que básicamente son vasos pequeños, se ha denominado el periodo lacunar. Entonces, el periodo lacunar consiste en la aparición de una serie de vasos sanguíneos rudimentarios provenientes del endometrio. Entonces,
¿Qué está sucediendo allí? Hay también una serie de cambios a nivel del hipoblasto. Entonces tenemos, para ir aclarando en el endometrio, se ha cerrado totalmente, aparece un coágulo de fibrina y aparecen las lagunas, que son obviamente vasos de tamaño pequeño y van a denominar lo que es el periodo lacunar. Y luego, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener que por parte del hipoblasto se va a formar lo que va a corresponder al saco vitelino. Perdón un segundo, conecto esto. Bueno, entonces, listo. Ahí vamos como en el día 9. Entonces, en el día 9 que tenemos el periodo lacunar y la formación de lo que es la cavidad exocelómica o el saco vitelino que se forma a expensas de lo que va a corresponder con el hipoblasto. Entonces, vuelvo para que tengan bien en cuenta. Hay cambios en el endometrio, cambios en el tropoblasto y cambios en el embrioblasto. Lo que hasta ahí tenemos nosotros. ¿Qué nos interesa en este momento? Saber que ya el blastocisto se ha metido dentro del útero y entonces aparece un coágulo de fibrina. Eso lo que correspondería al día 9, ¿cierto? Bueno, con relación a lo que corre entre el día 11 y el día 12, hay una cosa muy interesante, o hay dos cosas interesantes entre el día 11 y 12. Entre el día 11 y 12, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos que se comienzan a formar una serie de estructuras que se han denominado sinusoides. Esas estructuras o sinusoides provienen del estroma endometrial. Cuando digo el estroma endometrial es que provienen obviamente del útero y son vasos sanguíneos mucho más grandes, más evolucionados que lo que habíamos hablado antes de las lagunas. Entonces, cuando hablamos de sinusoides, pues hablaríamos básicamente de sinusoides maternos. No hablo de sinusoides troplastos, sino de sinusoides maternos, porque ¿qué es lo que pretendemos al final? Lo que pretendemos al final es que haya, básicamente, y creo que ya al final es una cosa interesante, que es que se establezca la circulación útero-placentaria. En ese camino vamos, es decir, una función fundamental de la implantación, obviamente es fijarse el blastocisto al útero, pero la otra fundamental es establecer la circulación útero-placentaria, que es la que le va a garantizar al feto para recibir el aporte de riego sanguíneo. Recuerde que antes de que exista la circulación útero-placentaria, antes de esta, el proceso de aporte de riego sanguíneo se hace a través de difusión simple, que es el paso de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando el trofoblasto va paulatinamente erosionando el endometrio, entonces comienza a establecer contacto ya con los sinusoides. Y al establecer contacto obviamente ya con los sinusoides, entonces comienza a fluir sangre por el sistema trofoblasto y se establece la circulación útero-placentaria. Entonces, ¿qué tenemos? Circulación útero-placentaria, día entre 11 y el día 12. Y hablamos de la formación de los sinusoides. Mire que hemos evolucionado de las lagunas a los sinusoides. Ahora, es importante que ustedes tengan en cuenta que comienza a aparecer una serie de células importantísimas que van a corresponder y van a formar lo que se denomina el mesodermo extraembrionario. Estas células derivan del saco vitelino y forman un tejido conectivo laxo que se denomina mesodermo extraembrionario. Entonces, el mesodermo extraembrionario deriva en gran parte del saco vitelino. Vamos a ver la importancia que este mesodermo extraembrionario tiene. Posteriormente, ¿qué vamos a tener entonces? Vamos a tener la formación de lo que va a evolucionar ese celoma extraembrionario. ¿A qué va a evolucionar? También se denomina cavidad coriónica. Este espacio es importante que ustedes tengan en cuenta porque establece posteriormente con una comunicación
con el trofoblasto, y esa comunicación con el trofoblasto la vamos a denominar el pedículo de fijación. Entonces, ese mesodermo extraembrionario que va a revestir el trofoblasto y el amnios lo vamos a denominar la hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario. Repito, entonces, el mesodermo extraembrionario que va a revestir el citotrofoblasto, ese mesodermo que reviste el citotrofoblasto y que reviste el amnios se va a denominar la hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario. La mejor forma como de que ustedes tengan como la claridad con relación a eso es que puedan básicamente pues como ir siguiendo en el texto. Y la hoja, oígase bien, y la hoja que va a cubrir el saco vitelino va a formar la hoja esplagnopleural del mesodermo extraembrionario. Entonces una cosa es la hoja somatopleural del mesodermo y otra cosa es la hoja esplagnopleural del mesodermo extraembrionario. Dos hojas importantísimas. Entonces, el disco germinativo bilaminar, que es el que se da en la segunda semana, es relativamente lento en su crecimiento, pero posteriormente comienza a avanzar un poco más en su crecimiento y posteriormente hay una cosa muy interesante alrededor de esto y es que las células del endometrio, en este periodo ya habíamos dicho que inicialmente producían gran cantidad de glucógeno y de muco. Ya en este periodo, las células del endometrio van a comenzar a producir, repito, entre el día 11 y el día 12, van a comenzar a producir gran cantidad de lípidos y de glucógenos. Los cambios que se generan a nivel del endometrio se han denominado reacción desigual. Esa reacción desigual inicialmente, que es el sitio donde se está produciendo mayor cantidad de glucógeno y de lípidos y donde se establece contacto con el trofoblasto, inicialmente se circunscribe solo a una primera parte del endometrio y luego se hace a todo el endometrio de manera generalizada. Entonces, resumimos de pronto día 11 y 12, podemos decir 4 cosas. Primero, la formación de los sinusoides. Segundo, la formación de la circulación útero-placentaria. Tercero, la formación del mesodermo extraembrionario y la formación de las correspondientes cavidades que son celoma extraembrionario y seguidamente tendremos la formación de la hoja somatopleural del mesodermo y la hoja esplagnopleural del mesodermo extraembrionario. Y finalmente estaríamos hablando de lo que nosotros hemos denominado como la reacción desigual. Hasta ahí estamos entonces entre el día 11 y el día 2. Y recuerden que es fundamental allí entonces la deformación de la circulación útero-placentario, que no es más que el momento en el cual la sangre materna comienza a fluir por el sistema trofoblástico y de esa manera permite llegar obviamente al embrión. Y recuerden ustedes que finalmente también se establece allí una primera parte que ha de corresponder a lo que va a ser el pedículo de fijación, que luego se va a transformar básicamente en lo que va a ser el cordón umbilical. Nos vamos entonces para el día 13. Entonces, ¿qué hay en el día 13? En el día 13 hay una situación muy importante y es la siguiente, es que al parecer en el día 13, en virtud de que se ha erosionado el endometrio por parte del trofoblasto, hay una pequeña salida, una pequeña cantidad de sangre, esa pequeña cantidad de sangre que fluye a través de allí, esa pequeña cantidad origina una hemorragia que puede ser obviamente en algunos momentos interpretada como si se tratara de una menstruación. Ese fenómeno, como se trata de una menstruación, pues hay que analizarlo porque en algunos de los casos pudiera confundirse con que hay una menstruación y si se presentase la menstruación pudiera considerarse que en su momento no se encuentra, no hay embarazo de ningún punto de vista, pero es importante anotar que se relaciona básicamente con la erosión que hace el trofoblasto al interior del endometrio y con el pequeño sangrado que allí se da. Hay una serie también de cambios en el trofoblasto y ese cambio en el trofoblasto da lugar a la formación de unas estructuras en el sincitotrofoblasto. Bueno, señor, gracias. En el sincitotrofoblasto que se han de denominar las vellosidades primarias. Las vellosidades primarias, cuando habla de vellosidades primarias, está hablando del
sincitio. Está hablando del trofoblasto, pues, para que lo tengan más claro. O específicamente más del sincitio trofoblasto, estas vellosidades primarias que están establecidas allí. Hay otro elemento de vital importancia en el día 13. Hay una serie de células del hipoblasto, ellas son las células del hipoblasto, que proliferan y se van a introducir dentro de la cavidad exocelómica y que van a recibir el nombre de saco vitelino secundario o definitivo. Entonces, para que nos quede como muy clara esa situación, saco vitelino secundario, saco vitelino secundario o definitivo, que son sencillamente células provenientes, obviamente, del hipoblasto que van proliferando y se van introduciendo paulatinamente en la cavidad exocelómica. Y que vamos a ver que ese saco vitelino definitivo juega un papel importante. ¿Por qué juega un papel importante? Porque va a dar más adelante, va a dar lugar a la formación, entre otras, de las células sanguíneas primitivas en su inicio. Y también vamos a ver que guarda un papel importantísimo en lo que tiene que ver con fenómenos para algunos casos, sobre todo en algunos animales, como algún elemento importante desde el punto de vista de su nutrición. Entonces, respecto a ese día 3, entonces estamos hablando de las vellosidades primarias, estamos hablando del saco vitelino secundario o definitivo. Obviamente, ese saco vitelino secundario o primitivo, como ya los dije, juega un papel decisivo, juega un papel importante en la formación de las células sanguíneas iniciales. Entonces, para que vayamos teniendo claridad, una cosa es el saco vitelino, otra cosa es la cavidad amniótica. Ese saco vitelino, tengo que decirles también de paso que dentro de los procesos por los cuales él va a generar un fenómeno importante, guarda relación con lo siguiente, guarda relación con que ese saco vitelino se va a incorporar obviamente al embrión y va a contribuir a formar lo que va a ser el intestino primitivo, o sea que para nosotros es importante ese saco vitelino y es importante porque va a contribuir a formar lo que va a ser el tubo digestivo o lo que va a ser el intestino primitivo. Para que lo tengan en cuenta, aparte de que va a contribuir a la formación inicial de células sanguíneas. ¿Qué más podemos como tener en cuenta allí? Otro elemento importantísimo para que lo tengamos en cuenta nosotros es que el mesodermo embrionario que va a revestir el interior del citotrofoblasto, obviamente se va a denominar lo que es la placa o lámina coriónica. Miren lo que les voy a decir a continuación. El sitio donde el mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica se va a denominar el pedículo de fijación. Ese pedículo de fijación, finalmente, se va a transformar en lo que corresponde al cordón umbilical. Es importante también mencionarles acá que a este nivel, obviamente, uno puede evaluar, puede darse cuenta si una paciente se encuentra embarazada o no. Obviamente hay una serie de elementos clínicos que no es del caso mencionar, pero sí hay una serie de fenómenos desde el punto de vista hormonal que me pueden estar a mí indicando en un momento determinado, desde el punto de vista hormonal, que una paciente se encuentra embarazada. Y para eso se determina mediante la presencia de una serie de hormonas denominadas las gonadotropinas coriónicas humanas, que hacia el final de la segunda semana se ha producido en cantidad suficiente para poderlas detectar a través de radioensayo y que pueden servir obviamente para establecer si una paciente se encuentra embarazada o no. Entonces no es normal que se me hacen a cualquiera de ustedes, las niñas, les hacen una prueba y les miden gonadotropina coriónica, deben de salir negativas porque no están embarazadas. Si salen positivas, seguramente estará embarazada o lo más probable, pues por allá en pacientes de mucho mayor de edad que tengan un tumor, producción de esas hormonas, pero en principio es eso. También debo mencionarles acá para ya ir terminando y pasando al otro tema, es lo siguiente. Nosotros estamos diciendo de manera clara que hay una serie de sitios en los cuales se implanta normalmente el blastocisto o se implanta el embrión. Ya sabemos que se implanta en el endometrio, en el sitio más vascularizado,
el endometrio está bajo la acción de la progesterona, que también estamos diciendo además que produce gran cantidad inicialmente de glucógeno y de moco y después va a producir lípidos para poder generar ese proceso de alimentación del endometrio durante el proceso inicial de la gestación. Hay que mencionar que entonces hay ocasiones en las cuales la implantación se produce fuera del útero. Cuando la implantación se produce fuera del útero, a eso lo hemos denominado nosotros, cuando sea fuera del útero, nosotros lo hemos denominado como un embarazo extrauterino o un embarazo ectópico. Entonces, los embarazos ectópicos o embarazos extrauterinos pueden darse en diferentes sitios. Por ejemplo, pueden darse en el orificio interno del útero, pueden darse en el cuerpo del útero, se pueden dar a nivel de la trompa, se pueden dar a nivel del intestino, se pueden dar a nivel del mesenterio. Entonces, hay diferentes sitios de implantación. Entonces, cuando él se implanta en sitios diferentes, por ejemplo, en el mesenterio, en la trompa, en el mismo ovario, en el cuello uterino, en fin, se denominan embarazos ectópicos. Y esos embarazos ectópicos, pues obviamente difícilmente logran su desarrollo porque no tienen las condiciones adecuadas para llevar a cabo ese proceso. Bueno, no sé si ustedes hasta ahí tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Yo espero que ya hayan leído. Estoy destacando algunos elementos grandes. La presentación, pues no la tengo en este momento. Me encuentro acá en el hospital, entonces no la tengo en este momento, pero no quería pues que no dejáramos por eso hacer el repaso, igual pueden ir tomando sus apuntes. Si hay alguna inquietud, yo los escucho. Y si no, pues para que continuemos con la otra parte que es lo que tiene que ver con la tercera semana de desarrollo. No sé si hay algo ahí que quieran agregar o que quieran mencionar. Y si no, pues entonces nos podemos pasar a la tercera semana de desarrollo. Profe, yo tengo una pregunta. Señorita. Digamos, la producción de glucógeno y de los lípidos se da para que el sincitio trofoblasto de cierta manera, digamos como que no vaya a dañar más capas del endometrio, o sea, sino como para que vaya hasta cierto punto esa implantación. ¿Sí me hago entender? Sí, señorita. Bueno, vean, al respecto hay que decirles que básicamente lo que ocurre en eso es que son como, ¿qué le digo yo? Las sustancias que requiere el feto en su momento para su formación mientras lleva a cabo la placenta y mientras lleva a cabo la circulación. Entonces, él tiene que estar preparado. Acuérdese que nosotros cuando hablamos del ciclo endometrial dijimos que en la etapa de la progestacional o en la etapa que también denomina etapa secretora, era que el útero estaba preparado para eso. Si en su defecto el útero no produce glucógeno abundante, no produce líquidos abundantes, entonces no hay elementos importantes que ha de tener en ese momento el feto para poder nutrirse. Entonces puede ocurrir sencillamente que no se lleve a cabo la anidación del todo, puesto que ¿qué necesitamos para la anidación? Que un útero esté preparado. ¿Cómo está preparado? Bajo acción de la progesterona. ¿Qué tiene que producir? Tiene que producir glucógeno y lípidos. Usted mira, ya está produciendo dos elementos importantes para la nutrición. Está produciendo lípidos que lo necesitamos para la nutrición, está produciendo carbohidratos para la nutrición. Obviamente no está produciendo muchas proteínas porque ahorita necesitamos un aporte calórico importante. Más adelante, cuando ya él derive de la madre, porque esto es en etapa inicial, cuando él ya lo derive de la madre a través del cordón umbilical, pues obviamente va a cesar la producción por parte del útero, pero él tiene que estar preparado de esa manera para poderle ofrecer. Recuerde que la etapa inicial de nutrición, en esta etapa inicial se da a través de la difusión, se va a través de la difusión, no se da a través de ninguna manera diferente hasta que se forma el pedículo de fijación y hasta que se forma el cordón umbilical, donde la nutrición ya viene directamente de la madre, no depende de manera exclusivamente del endometrio, sino de lo que él deriva de la madre. Bueno, no sé si más o menos le quedó ahí como clara la situación. Sí, doctor, muchas gracias. Voy a referirme ahorita a la tercera semana. Doctor, una pregunta. Voy a referir ahorita
hacia la tercera semana. Entonces, en la tercera semana de desarrollo, vamos a denominarla disco germinativo trilaminar. La segunda semana, disco germinativo y laminar, y semana de la anidación, para que nos vayamos ubicando, como siempre se los dije allá. Los dos fenómenos más característicos, más fundamentales de la tercera semana son dos. Uno es la gastrulación, y la gastrulación es el proceso mediante el cual se establecen las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero casi que le estaría diciendo que en la tercera semana lo que se está formando básicamente es el mesodermo. Los otros dos, el ectodermo y el endodermo, ya se han como formado en la segunda semana, pero aquí se acaban como de terminar su formación. Pero en esencia, lo que yo tengo a nivel de la tercera semana es la formación es la gastrulación, que es la formación de las tres capas germinativas, dándole mayor prelación que a la formación del mesodermo. De paso, debo decirles que hay un mesodermo intraembrionario y un mesodermo extraembrionario. ¿Con qué se inicia todo esto? Con un segundo proceso importantísimo, aparte de la gastrulación, que se denomina el proceso de la neurulación, o sea, la formación del sistema nervioso. Esa neurulación, ¿con qué se inicia? Con la formación de lo que es la línea primitiva. ¿Dónde está esa línea primitiva? En la superficie del epiblasto. O sea que la línea primitiva guarda relación con el epiblasto. Esa línea primitiva, si ustedes tienen la oportunidad de ver ahí en el texto, hay una parte craneal que se denomina el nódulo primitivo y hay otra parte ahí cercana que se denomina la fosita primitiva. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una cosa muy interesante acá, y es que cuando el epiblasto alcanza la línea primitiva, ¿qué va a ocurrir? Entonces se va a ir poco a poco invaginando dentro de la línea primitiva, y esa invaginación dentro de la línea primitiva va a formar más adelante, como veremos, lo que va a corresponder al tubo neural. Entonces, una vez las células que se han imaginado, algunas de ellas se desplazan hacia el hipoblasto para lograr la formación del endodermo. Entonces, voy a mencionarle lo siguiente. Las tres capas germinativas, o sea, ectodermo, mesodermo y endodermo, esas tres capas germinativas provienen básicamente ¿de dónde? De las dos capas más primitivas. ¿Cuáles son las dos capas más primitivas? Esas dos capas más primitivas corresponden al hipoblasto y al epiblasto. ¿Que hacen parte de quién? Del embrioblasto concreto. Entonces, ¿qué quiero decirles aquí? Primero, que el endodermo recibe un aporte importante del hipoblasto, el endodermo. El ectodermo recibe un mayor aporte del epiblasto y el mesodermo recibe, pues recibe también un aporte del hipoblasto. Conclusión general. 1. Epiblasto proporciona lo que va a corresponder al ectodermo. El hipoblasto en su mayor parte origina el endodermo y también origina el mesodermo. Listo. Eso es lo que está básicamente como ocurriendo allí. Debo decirles también que aquí se forma una estructura muy importante que se denomina la membrana bucofaríngea. La membrana bucofaríngea guarda una relación importante. ¿Con qué sistemas? Con el sistema nervioso, con el sistema gastrointestinal y con el sistema cardiovascular, por la localización que tiene y por su desarrollo embriológico, por aquello de la vecindad en la formación de sus sistemas. No es raro entonces que las anomalías cardíacas se puedan asociar a anomalías gastrointestinales, o las anomalías del sistema nervioso se puedan asociar a anomalías con el sistema cardiovascular. La membrana bucofaríngea, de paso tengo que recordarles, tiene un doble origen. ¿Cuál es el doble origen de la membrana bucofaríngea? Entonces, un doble origen. Ese doble origen tiene en la parte externa ectodermo y en la parte interna endodermo. Hay una estructura importante que se convierte, pudiéramos decirlo, como en la ruta o como la que demarca, obviamente, el proceso de dirección del crecimiento del tubo neural, que se denomina la notocorda. Esa notocorda juega un papel importante en el direccionamiento de formación de lo que va a ser posteriormente el tubo neural. De esa notocorda no se origina ningún tipo de estructura y juega un papel decisivo, obviamente, para direccionar
el desarrollo de lo que va a ser el tubo neural. No se les olvide que cuando uno habla de su relación con el tubo neural, deja claro lo siguiente. Las células del ectodermo, fíjese bien, las células del ectodermo cuando están dentro del tubo neural, inicialmente esas células van llevando a cabo un proceso de vaginación. Imagínense que vamos a hacer una línea y sobre esa línea comenzamos como a ir excavándonos paulatinamente. Entonces, ese proceso de vaginación que hace el ectodermo, finalmente ese proceso de vaginación se va a cerrar. Cojan dijéramos, para que les quede claro, como un pedazo de piola o un pedazo, un cordón del zapato, como lo quieran hacer, colóquenlo en posición horizontal y luego pongan el dedo de ustedes como en la mitad de allí y lo van arrastrando hacia abajo. Entonces, paulatinamente, ¿qué va haciendo? Se va generando como una evaginación alrededor de todo eso. Finalmente, esa evaginación a que va a corresponder que los extremos que están ahí arriba, los extremos que están en la parte superior, se van a cerrar. Eso va a corresponder al tubo neural. Repito, coja un cordón, coja una piola. En la mitad ponga su dedo. Comience el dedo ahí encima de la piola a arrastrarla hacia abajo. Y va a ver entonces que paulatinamente va haciendo como una. Creo que se le cayó la llamada al doctor, que no lo veo acá. Ay, me llené. No, no está. Sí, se le cayó la llamada. Ay, va, súper, está buenísimo. Esperemos a que regrese. Yo no sé, pero yo me lo imagino como por allá escondido, como debajo de una camilla dando la clase. Chicos, aprovecho que están como casi todos, bueno, no casi todos, 36, y yo me tomé el atrevimiento de escribirle al doctor, ¿qué? Ay, se me olvidó lo que les iba a decir. Ahorita que me acuerdo, volví y les hablo.
¿Será que el doctor sí va a volver? ¿Qué tal que de pronto lo hayan llamado para una urgencia, como él trabaja en UCI? Y me da pena como escribir, voy a escribir al WhatsApp. Ah, cuál pena, ni qué hijo de madre. Escribitán. Dime, mi Claudia. Pues esperemos unos 15, 20 minutos a ver qué pasa. Si no, pues ya te comunicas con él para saber si seguimos esperándolo o no. Ah, bueno, Creería yo, sí, mejor ¿no? esperemos. Sí, 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 sí. Me da pena porque como él trabaja en UCI, de pronto Porque sí les está. dan una UCI, tiene más o menos 20 minutos para cualquier situación. Entonces, pues, No, y qué pecado él por allá escondido, dándonos clase. qué pecado. Pero pues sí, esperemos unos 20 minutos para ver si es una situación de emergencia, pues Ay, es volvió, más o menos volvió. lo que se demora. Volvió el Entonces, pues doctor ya. esperemos. Volvió, Ah, ya, volvió, ya, ya, volvió. ya, ya. Chao. Qué pena que tuve una dificultad aquí, parece que se fue la luz, entonces nos desconectamos. Bueno, ustedes tienen clase ahorita a las 10:30, ¿cierto? Siguen con otra cosa. Bueno, ¿qué No, tal? no, señor. Estamos libres, doctor. Bueno, yo trataré de no extenderme demasiado, la idea es que aprovechemos esto, ¿sí? Bueno, entonces, iba por allá, ¿hicieron el ejercicio en el momentico con el cordón o no? ¿O no hubo tiempo? Yo sí lo hice, doctor. Ah, bueno, pero quedamos en las mismas, ¿no? Finalmente, entonces, resumo ahí, tubo neural, células que quedan, imagínense, dibujen como un óvalo ahí en el papel, un óvalo no horizontal, sino vertical, y le ponen a cada ladito dos pestañitas o dos cositas ahí. Las que están a cada lado son las famosas células de la cresta neural. Y el tubo neural, ese tubo neural se va a transformar en lo que va a ser la médula espinal. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa es como importante para que ustedes tengan en cuenta con relación a toda esa parte? Obviamente, debo decirles que se hace necesario que tengamos en cuenta algo muy importante allí. No sé si pueden mirar en el libro. Bueno, voy a referirme de manera rápida a lo que tiene que ver con el mesodermo. Pues resulta que hablamos de que el mesodermo se forma en la tercera semana. Y hablamos de tipos de mesodermo. Mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. El mesodermo paraxil, como el nombre lo dice, es el que está ahí cercano, ahí pegadito al tubo neural. Ese es el mesodermo paraxil. ¿Qué origina el mesodermo paraxil? Pues ya lo dijimos, acuerden que origina los somitas, los esclerotomas, los miotomas y los dermatomas. Eso es lo que origina el mesodermo paraxil. Esas estructuras guardan relación, obviamente, con lo que tiene que ver con parte de lo que va a ser lo de la columna vertebral, pudiéramos decirlo de alguna manera. Casi que el mesodermo paraxil nació para rodear a la médula espinal y formarle la columna vertebral y otras cosas más. Nació como protección, repito, ese mesodermo paraxil nació como protección para la columna vertebral. Luego, ¿qué sigue? Entonces, si tienen la oportunidad de ir mirando ahí en el texto, y luego entonces, ¿qué tenemos nosotros? Luego tenemos, obviamente, el mesodermo intermedio. Ese mesodermo intermedio juega un papel importantísimo a ver, bueno, otra vez con dificultades con la parte de
de la comunicación. No sé si me escuchan o no. Sí, señor, lo escuchamos, doctor. Sí. Bueno, entonces, listo. Mesodermo paraxil ya dijimos. Ese mesodermo paraxil, como se los acabo de mencionar, entonces va a originar relacionado con la columna vertebral. El mesodermo intermedio va a originar todo lo que tiene que ver, obviamente, con la formación de los sistemas que tienen que ver con el riñón, o sea, el pronefros, mesonefros y metanefros. Eso lo origina el mesodermo intermedio. Obviamente no origina la totalidad del riñón, pero origina la mayoría de los sistemas que tienen que ver con la formación del riñón. Luego nos queda el mesodermo lateral. Ese mesodermo lateral va a originar dos hojas. O una hoja que se llama la hoja esplánica o visceral y otra hoja que se denomina la hoja somática o parietal. Estas hojas como tal, van a dar lugar a la formación ¿de qué? De las tres grandes cavidades, la cavidad pericárdica, la cavidad pleural y la cavidad peritoneal. Recuerden ustedes que el peritoneo es epitelio plano simple, para que no se les olvide eso. Entonces, de esta hoja, les repito, de este mesodermo lateral, es que se van a originar esas capas. Se va a originar las capas para formar lo que va a ser el espacio pleural, o sea, va a formar la pleura visceral y la pleura parietal. Para el corazón va a formar el pericardio visceral y el pericardio parietal. Y para el abdomen se va a formar el peritoneo. Yo no sé si me escuchan o no. Sí, señor, lo escuchamos bien, doctor. Perfecto, listo. Entonces ahí estamos con lo del mesodermo. Ese es el mesodermo intraembrionario. Ahora, existe un mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario forma lo que es tejido de sostén, que para algunos casos se ha denominado como una especie de mesénquima, como de tejido de relleno, pero que no origina estructuras propiamente dichas como tal. Al cabo dice es extraembrionario, como el nombre es claro allí. Bueno, listo. Eso respecto a esos tres tipos de mesodermo. Ahora bien, el mesodermo como tal, como capa germinativa, ese mesodermo como tal, como capa germinativa, va a originar diferentes estructuras. Hay estructuras propias derivadas del mesodermo, entre otros músculos, huesos, tendones, ligamentos y otras estructuras más se derivan del mesodermo, de la tercera capa. Seguidamente, nosotros podemos tener, obviamente, que las demás capas también originan estructuras. Entonces, por ejemplo, ¿qué se deriva del ectodermo? Entonces, del ectodermo, ¿qué se va a originar? Se va a originar todo aquello que tiene contacto con el medio externo. Entonces, del mesodermo se van a originar que los órganos de los sentidos, la piel, el pelo, las uñas y otras estructuras que también se derivan del ectodermo. Yo les dejo para que ustedes también, por favor, vayan como revisando de alguna manera. Y finalmente, nos queda el endodermo. Del endodermo también se originan diferentes estructuras. Es decir, el organismo y el cuerpo humano y los sistemas tienen derivados de las tres capas germinativas. Yo no puedo decir que el sistema gastrointestinal es solo derivado del ectodermo, no, de ninguna manera. Ni es solo derivado del mesodermo. Lo que pasa es que cada capa le aporta al sistema una serie de estructuras. Por ejemplo, el epitelio del tracto respiratorio es de origen endodérmico, por decirlo de alguna manera. Otras glándulas también son de origen endodérmico, pero, por ejemplo, para el aparato respiratorio o el aparato gastrointestinal, lo que es el músculo liso, que recuerden que es un músculo involuntario, ese músculo liso, ese músculo involuntario que nosotros tenemos allí, deriva del mesodermo espláctico. Si voy a hablar obviamente también de cuál es el aporte que le hace el ectodermo, pues el ectodermo lo que le va a aportar es toda la parte de la irrigación y de la parte es donde la inervación,
básicamente. Entonces, cada una de las capas le aporta el sistema en mayor o menor proporción, pero no están formados de manera exclusiva desde ese punto de vista. Entonces, les dejo para que ustedes entonces revisen cuáles son los derivados del ectodermo, derivados del mesodermo y derivados del endodermo. Bueno, es importante también decirle a ustedes, obviamente, aunque no lo definimos mucho, que también en esta tercera semana, aparte de formarse en las 3 capas germinativas, pues hablamos inicialmente de la formación del sistema nervioso. Entonces, del sistema nervioso creo que yo ya les había adelantado algunas cosas. ¿Cómo qué cosas les había adelantado de esa primera parte? Esa primera parte entonces tenía que ver con el tubo neural. Entonces, digamos 4 cosas respecto al tubo neural. El tubo neural sencillamente va a originar la médula espinal, punto número 1. Punto número 2. Del cuarto, acuérdense que ese tubo neural va a estar rodeado por los somitas. Acuérdense que los somitas son bloques de tejido de origen mesodérmico que están rodeando el tubo neural. Creo que ya se los dice jocosamente, que no era bueno que el hombre estuviera solo y por eso creó la mujer. Aquí que dijeron, no es bueno que el tubo neural que origina la médula espinal esté solo, entonces aparecieron los somitas. Recuerden que los somitas tienen 3 estructuras de los somitas, una porción esclerotoma, dermatoma y miotoma. Eso proviene de los somitas y va a originar parte de la columna vertebral. Entonces, acuérdense que les dije ya que esa parte se parecía como la mazorca de maíz, donde la mazorca como tal era el tubo neural y donde los somitas que iban a ser los granos de maíz. A partir del cuarto par de somitas para arriba, ¿qué se van a formar? Las famosas vesículas cerebrales. ¿Cuáles son esas vesículas cerebrales que se están formando allí? Recuerden que hablamos del prosencéfalo o vesícula cerebral anterior, mesencéfalo o vesícula cerebral media, y hablamos obviamente de rombencéfalo o vesícula cerebral posterior. Creo que ahí más o menos les mostré qué estructuras se estaban derivando de cada uno de ellos. Te repito, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Esas provienen del cuarto par de somitas hacia arriba y se han denominado las famosas vesículas cerebrales, que tienen que ver con formación que del sistema nervioso. Esas vesículas cerebrales se van a interconectar dentro de ellas formando lo que va a ser el sistema ventricular. Está dentro del cerebro, o sea, para formar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, bueno, que no es del caso mencionar. Recuerden que les dije que el prosencéfalo se dividía en 2. Una primera parte se denominaba telencéfalo, y que ese telencéfalo iba a originar lo que eran los hemisferios cerebrales, y también se formaba de allí lo que iba a ser el diencéfalo, y ese diencéfalo va a originar lo que sería el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, y luego seguíamos con el mesencéfalo que no se dividía, y luego nos pasábamos al rombencéfalo que se iba a dividir en 2, que era metencéfalo y mielencéfalo, para originar lo que va a ser obviamente parte del tallo cerebral, del puente cerebral y lo que corresponde al cerebelo. Hasta ahí quedamos con eso. De la parte nerviosa, del cuarto par de somitas hacia abajo se iban a formar ¿qué? Iba a ser el tubo neural que se iba a transformar en la médula espinal, y de ahí se iban posteriormente a formar ¿qué? De ahí vamos a ver luego los nervios espinales. Recuerden ustedes que un nervio espinal está formado por una raíz motora, está formado por una raíz sensitiva. Ese es el nervio espinal. Está formado de esa manera. Entonces hablamos de la parte aferente, que es la que lleva los impulsos, y de la parte eferente, que es la que realmente envía esos impulsos. Está bien. Listo. Bueno, entonces esa era como la parte que tiene que ver con el sistema nervioso. ¿Eso dónde ocurre? Se comienza a dar en la tercera semana de gastrulación y neurulación. Vesículas cerebrales, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y la formación del sistema ventricular y la formación de la médula espinal. Ahora voy a mencionarles a ustedes que también están ocurriendo una serie de cambios importantes que van dando en el trofoblasta en la tercera semana.
Acuérdese que nosotros hablábamos de las vellosidades primarias. Aquí ya en la tercera semana hablamos de la formación de vellosidades secundarias y formación de vellosidades terciarias. O prácticamente eso hace alusión a una vellosidad de una placenta definitiva. Es decir, que la placenta definitiva finalmente lo que tiene son vellosidades terciarias. Entonces, los capilares de esas vellosidades terciarias se van a poner en contacto con los capilares de la madre, llamémoslo así en este caso, y finalmente van a establecer lo que va a ser el pedículo de fijación. Tengo que decirles también aquí que en esta etapa hay una vulnerabilidad para efectos teratogénicos. ¿Cuál es la vulnerabilidad para los efectos teratogénicos? Es decir, que en este momento, acuérdese que cuando hablamos de la cuarta a la octava semana, nosotros dijimos que era una etapa altamente importante porque ocurría la organogénesis, o sea que esta es una etapa importante para que se lleven a cabo efectos de alguna manera que hemos denominado teratogénicos. ¿Por qué razón? Porque es donde está siendo más, pudiéramos decirlo de alguna manera, más sensible de alguna forma el embrión en formación para poder ser lesionado por algún tipo de sustancias teratogénicas. Acuérdense ustedes que cuando hablamos de sustancias teratogénicas nos estamos refiriendo básicamente a aquel conjunto de sustancias que pueden ser también microorganismos, llámense parásitos y llámense bacterias que en un momento determinado pueden alterar la formación del embrión en su momento. Aquí hay una cosa que no se les mencioné que ocurre de manera muy importante y es lo que se ha denominado como el complejo Torch. El complejo Torch son un conjunto de microorganismos que ocasionan alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso y del sistema cardiovascular, entre otros. Ese complejo Torch entonces obedece a microorganismos tales como la toxoplasmosis, la rubeola, el citomegalovirus, el herpes y el VIH. Tiene un alto efecto teratogénico. Entonces, cuando la madre está embarazada hay que tomar, obviamente hay que medirle los anticuerpos para saber cómo se encuentra ella, si está en un proceso en el momento de infección activa o ya lo tuvo. Otros teratogénicos, ¿cuáles son como sustancias? Como el alcohol, la cocaína, la heroína, la marihuana. ¿Listo? Otros teratogénicos, la exposición a sustancias radioactivas, la exposición a radiación y lo demás. Y voy a ir acá cerrando esa primera parte por si hay preguntas de lo que ocurre en la tercera y la octava semana, y es la formación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se forman por vasculogénesis y se van a formar por angiogénesis. Entonces, esos vasos sanguíneos paulatinamente entonces van a dar lugar posteriormente a formarse como hemangioblastos, y esos hemangioblastos posteriormente van a formar las células madre hematopoyéticas. Esas células madre hematopoyéticas pues van a corresponder a lo que ustedes conocen como las células que tienen que ver con la formación de las plaquetas, las que tienen que ver con la formación de los glóbulos blancos y la formación de los glóbulos rojos, que pues no es del caso como mencionar, pero se forman también durante esta tercera semana, y se da el inicio de la formación del primer vaso sanguíneo importante en el desarrollo embriológico, que se denomina la aorta dorsal, que también se va a llevar a cabo en ese proceso. Y para cerrar definitivamente, tengo que decirles a ustedes que así como se formó la membrana bucofaríngea, que se va a cerrar alrededor obviamente, alrededor de la cuarta semana, esa membrana bucofaríngea se ha de romper, y al romper se va a establecer comunicación con la cavidad amniótica. Eso hace entonces que el feto en su momento degluta líquido amniótico. Pero también tengo que decirles que se va a formar ya en el intestino primitivo, se va a formar la membrana cloacal. Esa membrana cloacal tiene también un doble origen, del ectodermo y del endodermo, y se va a romper alrededor de la séptima semana. Y lo otro, pues hay que decirles que obviamente el aspecto externo del embrión va a cambiar. Recuerden que hay una cosa que se llama el plegamiento cefalocaudal, y ese plegamiento cefalocaudal del embrión obviamente va a facilitar de cierta manera
el desarrollo del mismo y vamos a ver que va a conducir a que algunas estructuras que inicialmente estaban localizadas en la región cervical se desplacen más hacia la región torácica, como es el caso del corazón y como es el caso, por ejemplo, del diafragma. Y de esa manera se permite explicar cuál es la inervación, por qué la inervación del corazón y la inervación del diafragma tiene obviamente un componente cervical importante y eso se relaciona de gran manera con la parte del desarrollo embriológico que se dio. No sé si tienen alguna inquietud o algo que agregar o que decir. Estoy atento. Si hay alguna inquietud o alguna otra cosa que quiere que volvamos como a mirar allí o que reforcemos pues como un poquito, lo miramos. O si hay alguna inquietud, entonces me lo manifiestan, por favor. Entonces, pues no sé, si no hay ninguna otra inquietud, si me escuchan, pues entonces creo que quedamos como por terminada esta sesión, no sin antes hacer algunas recomendaciones respecto a la evaluación. 1. Tengan la claridad suficiente en algunos conceptos. ¿Qué es la claridad suficiente? Claridad suficiente es que si usted va a leer y le dijeron que es ventral, que es dorsal, que es proximal, que es distal, téngalo claro, claro. Mire, esta estructura es tal cosa. 1. 2. Siempre apóyese en los textos. Es posible que nosotros los docentes nos podamos equivocar. Y de hecho puede pasar, nos podemos equivocar en lo que decimos. Entonces no podemos, no es que el doctor dijo que era así, no, como se los dije. ¿Quién define en última instancia o quién entra a dimitir en un momento determinado? Lo que dice el texto, pero hay que mirar un texto actualizado, no puede ser un texto por allá abajo. Lo tercero, obviamente hay espacios, hay asignaturas que por su condición demandan mucho más tiempo. Es natural. Seguramente habrá un mayor número de preguntas, pero estamos tratando de equilibrar eso nosotros para que usted no se dedique a estudiar una sola cosa. A esa parte, entonces, organice los espacios, organice su tiempo, ya lo tienen organizado. No se dedique solo, por decir algo, a estudiar X asignatura, no va a mencionar ninguna para no generar conflicto. Y solamente estudia y estudia eso. No puede descuidar las otras. Acuérdense, cuando el padre en la iglesia o el pastor o para pasa la poncherita difícilmente se puede llenar con que alguien tenga un mundo de monedas y las llene allá, se va llenando con las moneditas que todo el mundo pone. Entonces piense en eso. Las monedas que todos colocamos es, voy a mirar de esto, voy a mirar de esto, voy a mirar lo otro. Naturalmente hay espacios que uno no, como que no le llaman mucho la atención y no quisiera ni mirarlos, pero bueno, hay que leer y hay que prepararnos. Otro punto importantísimo es que creo que ya hay una serie de directrices que yo no voy a mencionar acá, que me imagino el doctor Valencia se las mencionará y se les dirá a ustedes con relación a los tiempos y a lo demás. En ese sentido, ¿qué quiero decirles, jóvenes? Hay que ser muy honestos. ¿De qué se trata la honestidad? Pues obviamente que, hombre, voy a sentar a hacer este examen y que si tengo una nota cualquiera es la nota que yo me merezco y no porque tengo un mundo de textos abiertos, porque tengo a mi hermanita, a mi papá, a mi mamá sentada con 3 computadores encima para que me busquen la respuesta. No se imaginan ustedes qué pensará su papá y su mamá cuando usted en una etapa de formación como futuro profesional está mirando a ver cómo le ayudan. No, hay que ser muy honestos. Honestos que es, me siento a hacer el examen como si yo lo estuviera haciendo solo. La tentación existe. ¿La tentación existe en qué sentido? En que yo quisiera entonces sentarme aquí, tengo el libro de anatomía, tengo el libro de embriología, tengo el libro de fisiología, tengo muchos textos, natural, eso puede ocurrir. Nosotros estamos tratando de buscar algunas preguntas que a ustedes les haga algo de vocación, pero que los lleve un poquitico también como a pensar más allá. Entonces, les quiero sí pedir de manera muy encarecida a ustedes eso. Miren, muchachos, no se engañen ustedes a sí mismos. No, saqué 4 y en el fondo ustedes saben, no, pero me saqué 4 es porque estaba todo el mundo en mi casa a la hora del examen sentado. Y piensen en eso, ¿qué imagen tendrá su papá y su mamá de usted como futuro profesional? No, pues mi hijo sacó una gran nota la que sacó, pero lo tuvimos que ayudar. Puede que su papá y su mamá no digan nada, pero lo pueden pensar. Y si usted sacó un 3 o sacó un 3,5, tengo mi conciencia tranquila, me saqué mi 3 o me saqué mi 3,5,
porque era lo que yo había estudiado, lo que yo había aprendido. Entonces, esa cultura no es fácil. Nos podrán engañar a nosotros, pero se están engañando ustedes hacia sí mismos con eso. Entonces, por favor, muchachos, honestos con las cosas que hay que hacer. Seguramente no va a ser fácil y no falta, ¿verdad?, quien le esté diciendo por ahí, no, mire, vea, busques estas preguntas, las mismas del semestre pasado. No, yo por lo menos me di a la tarea de hacer otro tipo de preguntas. No son las mismas que siempre he hecho. Me senté a hacerlas, me tomé mi tiempo para eso. Entonces, eso yo se los quería decir. Y también, muchachos, no tiene caso, porque no los vamos a ver que ustedes se enlacen todos en línea, con el WhatsApp con Culana, en qué pregunta va, qué pregunta tiene, en fin, cuál era la de la 8. No, yo creo que no se engañen ustedes a sí mismos frente a lo que están haciendo. Eso creo que me parece que era prudente que ustedes lo conocieran y lo supieran. Seguramente habrá que hacer más exámenes así. ¿Y qué tal que uno pase el semestre? Esperamos reunirnos, porque definitivamente, pues aunque yo no tengo mucha parte práctica, sí es necesario hacer una parte práctica para eso. No hay otra forma como resolverlo. Entonces, ahora lastimosamente vamos cambiando muchas cosas. Hay pacientes virtuales que yo los veo lejos, bueno, no sé, situación que pues por ahora podrá hacerse, pero la medicina no está hecha para hacerla de esa manera. La medicina como ciencia está hecha para hacerla en un contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto, no solamente el ambiente de un paciente, sino el contexto propio de un paciente. Entonces, eso tenemos que tratar de mirarlo y tratar de recuperarlo. Entonces, pues yo espero que con estas recomendaciones, pues, ustedes las tengan muy presentes. Queda a criterio de cada uno de ustedes si va a ser honesto en lo que va a hacer allí o no va a ser honesto, preparándose con todo, pues. Usted sabe cuándo es el examen, sabe cuál es la hora, en fin. Entonces, la verdad, yo creo que la mejor forma es que usted lo vean en su casa sentado, estoy presentando el examen en su mesa, con sus cosas, ahí sentado, pero presentando el examen donde no tiene libros a la mano, donde no tiene cosas a la mano. Seguramente hay exámenes en los cuales se hacen sin ningún tipo de texto, hay exámenes que se hacen apoyados en los textos, pero pues yo creo que ahorita en este momento la mejor forma usted de darle a su familia de que usted es una persona honesta es ahora con esto. Mire, el examen es virtual, no voy a revisar libros, no voy a aceptar libros, no voy a revisar. Ustedes tienen muchísima habilidad y seguramente pueden abrir cantidad de ventanas que yo no puedo abrir aquí. ¿Para qué? Para mirar. Voy a abrir la ventana de anatomía que me abra sobre la lengua. De pronto, ¿qué tal una preguntita de la lengua? Bueno, no sé, aunque todavía creo que no la están viendo. Entonces, muchachos, eso les quería decir. Nosotros estamos... Doctor, señor. Una pregunta, ¿cuántas preguntas son de embriología? Pues mire, en eso quedamos en que nosotros no íbamos a dar ese número de preguntas. ¿Por qué razón? Porque entonces de pronto uno se condiciona, no, son 5, qué les estudiar 5, no. Entonces la idea es que no vamos, o no sé si el doctor Valencia les dirá, pero quedamos nosotros en que no íbamos a decir cuántas preguntas son de cada uno de esos. Porque entonces uno comienza a hacer allá lo que ustedes saben manejar y comienza uno a ponderar, son 10 de embriología o son 5. Son 5, no vale la pena que saque 2 buenas y uno comienza a armar todo eso. Entonces no, cuando uno va a presentar un examen cualquiera que sea, pues no le dicen cuántas preguntas son, obviamente no van a ser 1000, se van a mirar un número de preguntas que se ajuste al tiempo que ustedes van a tener. No van a haber preguntas obviamente de abiertas para contestar, pero no le puedo decir cuántas preguntas realmente son. O no sé si el doctor Valencia ya les dijo lo demás, y eso sí ya lo dejo a discreción, que él es el tutor, que él es el dueño del grupo. ¿Qué más, muchachos? No, con mucha seguridad en lo que se está haciendo, en fin, bueno. Y a la hora de estudiar, de ir dejando cositas como claras, como le digo, para que uno no tenga como esa presunción en un momento determinado de vacilar. No sé si tiene alguna otra inquietud, en fin. Sí quisiera preguntarles cuándo el examen es el miércoles, ¿cierto? Sí, señor. Y nos volvemos a ver nosotros la próxima semana, ¿cierto? Claramente, sí, señor. Bueno, listo. Entonces ahí vamos poco a poco avanzando. Ahí vamos trabajando con eso. Pues muchachos, no, sería desearles mucha suerte, en fin, que las cosas salgan de la mejor buena manera. Esta es una estrategia también nueva para nosotros. Detractores hay de que sí, que no, que en fin, que esto se les va a regalar. No, yo creo que no.
tenemos que ajustarnos a las cosas como son, pero no esperen que medicina se va a hacer virtual todo el tiempo. Eso sí se los garantizo, pues créanme que no, eso no va a ser así todo el tiempo. Tendrá que haber un momento en el cual nos podamos como reunir encuentros bajo alguna situación, pero no piensen que esto va a seguir de aquí en adelante virtual, porque no nos podemos hacer así. No, yo no me puedo hacer así. Como médico, no, pues de mi punto de vista tan personal no me concibo como un médico virtual. Pues que de pronto hay que hacer el ejercicio, sí, de cuando en vez, pero no, pues como yo no voy a tocar a un paciente, no voy a palpar, no le voy a hacer un examen. No, muy difícil. No sé si tiene alguna otra inquietud. Y quedamos entonces, nos vemos dentro de 8 días, ¿no es cierto? Sí, señor, dentro de 8 días, a las 9. A las 9, a esta misma hora el próximo lunes. Exactamente, doctor. Listo, a esta misma hora el próximo lunes, entonces listo. Bueno, muchachos, no, agradecerles a ustedes por que me hayan acompañado el día de hoy. Pues yo, como lo hemos mencionado, no nos vamos a escandalizar que porque apenas quedaron 5, quedaron 6. Los que quieran, los que queden, no vamos a ponernos aquí como a tomar la lista, venga, pues quedan tanto y apenas hay tanto. No nos vamos a... Y queda cada uno en su conciencia. Obviamente tienen los libros para estudiar, uno trata aquí de ayudarles con algunas cosas. No sé, entonces muchachos, si damos por terminada la sesión y agradecerles de nuevo que me hayan acompañado. Gracias, doctor. Feliz semana.